Bienvenidos amigos y amigas de Ikorama, por acá les saluda José Muñoz, ¿cómo está? Siempre en compañía de Ernesto Valverde. Neto, ¿cómo va todo? Todo muy bien por dicha, hoy una tarde bonita. Así, hoy tenemos un programa que es súper importante, creo que también viene a un buen tiempo, parte de la conmemoración del 8M reciente. Queremos hablar y tal vez hacer una reflexión sobre la sexualización de la figura femenina en los videojuegos. Para tocar este tema tenemos a Sofía Parra, conocida también como Tindana, dentro de la comunidad gamer, parte de Women in Games, host de la Liga Profesional de Videojuegos para Centroamérica y Caribe de League of Legends. Entonces, Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar aquí conversando con ustedes hoy. La verdad es que, como lo mencionas, en este mes del 8M, pues es bastante bueno dar visibilidad de estos temas. Creo, Sofía, que tal vez podemos empezar como haciendo un poco de retrospectiva de tal vez cuáles fueron las primeras figuras femeninas que vimos en los videojuegos. Bueno, en mi experiencia personal, yo me empecé a unir a ese mundo del gaming mucho por lo que mi papá jugaba y como los juegos que él tenía en la compu y así. Una de las primeras cosas que jugamos juntos fueron los juegos de Play 1. Entonces, por ahí mucho lo que nos gustaba jugar eran estos juegos, los fighters. Así que ese fue como mi primer contacto con los personajes femeninos en los videojuegos, con Street Fighter, por ejemplo. Así que ya jugábamos juntos en la compu o en el Play. Yo sí me acuerdo en un arcade, en un salón de arcade en el segundo piso del mercado de San Ramón, cuando descubrí esa obra maravillosa de la tecnología humana llamado Mortal Kombat, donde veía a una mujer vestida como para hacer aeróbicos en un traje verde, ¿verdad? Una Sonya Blade ahí. Y, o sea, eso entre ella y Chun-Li, creo que son como los primeros personajes que yo tengo presente. O sea, inicialmente las representaciones que yo recuerdo son muy pocas. Yo estaba haciendo como memoria y justamente se me venían a la mente esas dos cosas, o los juegos de peleas, que era como porque tenían que meterlos para dar más variedad, o los personajes que estaban delimitados a ser el rescatado, ¿verdad? O sea, es inevitable pensar en la princesa de Mario, ¿verdad? Pero eran papeles secundarios y no hasta terciarios, ¿verdad? Que eran nada más como están ahí por el bien de la trama. Ahora, Sofía, ¿vos te recordás ya los primeros juegos que empezaste a jugar donde sí hubiera un personaje importante, protagonista, que fuera femenino? Mi juego favorito de toda la historia, yo creo que vino el gusto de la película al juego, más bien porque era pequeñita cuando salieron las películas y ya luego empecé a jugar. Fueron los de Tomb Raider. Lara Croft era así como mi heroína top 1 de mi niñez. Entonces yo más bien transicioné al contrario, o sea, vi las películas, vi la primera película de Angelina Jolie en ese momento que salió, que fue todo un boom en ese momento, y siempre me gustaron mucho esos temas de aventura tipo Indiana Jones, y ver que fuera protagonizado por una mujer fue demasiado chiva. Luego de ahí transicioné a los juegos, que era muy diferente porque los gráficos, bueno, eran bastante diferentes a la actualidad en los juegos, pero es la primera personaje principal con la que yo tuve contacto ya así directo jugando yo. Lara Croft es un parteaguas en lo que viene a hacer los personajes femeninos, pero aún así la figura, yo no sé si era por su diseño, era súper sexualizado. O sea, yo me acuerdo que prácticamente había como un morbo, un misterio de existe el cheat code para verla desnuda, existe, o sea, ya había algo preocupante alrededor del personaje. La comunidad del momento cuando salió Lara, también en el proceso cultural histórico en que estaban, y ya parezco aquí que estoy dando clases, pero o sea, en el momento que se estaba la figura femenina como personaje principal, costaba mucho desligarla de la parte de la sexualización, ¿verdad? Entonces, ese personaje de Lara Croft inicialmente no podían separarlo de esa versión que había, ¿verdad? O sea, por todos inclusive. O sea, yo no sé si solo los gamers o también los programadores, cuando pensaron era como, o sea, si hagámosla guapa porque pega, hagámosla guapa porque es lo que vende, o hagámosla guapa porque somos unos... No voy a decirlo, pero sí, o sea... Porque ese es nuestro gusto personal en el contexto en que vivimos, para ponerlo en palabras bonitas. Muy bonitas, palabras muy elegantes. Sí, no, en realidad eso es muy curioso, porque mucho de lo que se ha hablado, o se hablaba mucho en ese momento, es que
tal vez hacer videojuegos protagonizados por mujeres no iban a pegar, tal vez no iba a ser como lo que la gente iba a querer seguir. Y es muy probable que por esa misma creencia al momento hayan dicho, bueno, démosle cierta estética al personaje para atraer a un público más masculino que siempre se ha creído que es la mayor parte del mercado de videojuegos. Ahora se sabe que eso es demasiado falso, estamos como 50-50, entonces sí es importante, yo creo que por temas económicos también, moverse un poquito más a atraer a las masas femeninas a este tipo de juegos, y tal vez el cómo se ve al personaje es muy importante, que inclusive, bueno, fue una evolución que tuvo Tomb Raider, que en un punto, en los últimos 2 o 3 juegos, me parece, ya la dirección del guión de la historia lo toma una mujer y se notan los cambios. Sí, de verdad que se notan los cambios en el juego. Ya, ok, la industria se da cuenta que puede perfectamente, bajo sus propias reglas, o sea, bajo su visión sexualizada de la figura femenina, pueden incorporar estos personajes. Pero de repente lo hacen con armaduras que cubren pocos, o sea, que son poco funcionales, y lo vemos a nivel de para lo que sirve una armadura, porque cubren poco su cuerpo, resaltan más otras partes, ¿verdad? ¿Cómo se da de repente esa parte de que muchos personajes de todo tipo, de diferentes géneros de los juegos, son representados, pero representados igual desde la perspectiva de verlo por sus cuerpos y por cómo se ven? Sí, la verdad eso es todo un tema, porque todavía hay muchos, los MM sobre todo, ¿verdad? Esos juegos siguen sacando a los personajes femeninos. Uno los puede customizar, digamos, cuando empieza a jugar, customiza el personaje, pero se mantiene la figura. De hecho, una de las cosas muy interesantes, recientemente empecé a jugar los Stark, y ya es toda esta experiencia otra vez de cero, ¿verdad? De customizar el personaje de uno, y se sigue manteniendo esa estructura. Uno puede customizar un poquito la ropa, puede customizar el pelo, la cara y así, pero no hay nada que le permita diversificar un poco más el cuerpo, por ejemplo. Que yo digo, vamos a ver, yo soy latina, yo soy bajita, yo tal vez no tengo un cuerpo así como súper perfecto y quisiera que el personaje se vea más cercano a mí, y todavía no es tan posible en muchos juegos acercarse tanto a esa diversificación del personaje. Muchos juegos, por eso mismo, de que venden, de que ahora se ha puesto bastante de moda el sacar un juego gratis y vender la apariencia del personaje, vender las skins, siguen utilizando esta estructura corporal femenina ideal, por decirlo de alguna manera, porque sigue vendiendo, porque eso es lo que a mucha gente le sigue gustando. Y no sé, por ejemplo, soy una cazadora de piratas que anda en tacones, corriendo, no sé, si tuviera que estar en un barco o ahí en medio de la jungla en tacones. Entonces, esas son las cosas que uno como mujer a veces, yo comentaba con algunos amigos y les decía, pobrecita, qué cansada debe estar de andar corriendo en tacones por toda la selva. LOL, en su serie Arcane, creo que sí hay una reivindicación muy bien de los personajes femeninos, y de que, o sea, no son sexualizados, todas son súper atléticas, porque ese es el mundo en el que les toca vivir, ¿verdad? Pero creo que ahí hay me parece que hay una representación como para nada tirándolo como hacia la sexualización de sus... Ahorita que se me vienen a la cabeza los 3 personajes femeninos principales. Sí, Riot en general ha tenido que aprender la lección a las duras, porque sí han tenido muchos problemas de que ha habido sanciones en el tiempo y que han pasado cosas no solo en la estética del juego, que la gente lo ha sancionado al tener un público femenino tan amplio jugando el juego, sino que también adentro de la empresa han pasado cosas que han hecho que Riot como que tome un camino distinto en lo que hace. Y es cierto, o sea, por ejemplo, Powder y Vi, que son como las 2 principales, que serían pues Jinx y Vi, en el juego son un poquito diferentes. Vi se ve bastante diferente en el juego, y Arcane vino a traer más como su historia, su trasfondo, que para mí eso es algo que agradezco mucho, que le den profundidad a los personajes femeninos. Antes de seguir, perdón Sofía, tenemos que agradecer a uno de nuestros patrocinadores, a Crystal Tree. Recuerden, con ellos pueden conseguir productos de madera, cristalería, porcelana totalmente personalizables, hechos con la técnica de grabado en arena, eso no lo borra nada.
Aquí están viendo unas fotos, un regalo súper diferente al gusto de ustedes y con la mejor calidad. Desde todo este momento hasta ahora, Sofía, ¿crees que ha cambiado la industria? O sea, ¿crees que ya ahora, en este momento? Yo creo que hay juegos de juegos, o sea, hay ciertos estudios que todavía mantienen este tipo de personajes. Creo que hay otras empresas que sí que se ve que van por muy buen camino, que están trabajando específicamente en mejorar ese tipo de situaciones. Eso hablando tal vez de la estética de los juegos. Hablando más de la industria como tal, metido como la gente que trabaja y eso en esports, moviéndome a ese otro lado. Yo que empecé en 2016, puedo decir que de 2016 a 2022 el salto en cantidad de mujeres que yo veo trabajando es increíble, porque ya no solo veo mujeres que castean, mujeres que son hosts, sino que veo también mujeres en la industria siendo community managers, siendo psicólogas deportivas, trabajando en organizaciones teniendo hasta equipos, siendo coaches, hay ya hasta jugadoras inclusive de ciertas disciplinas. También tener más mujeres hace que las mujeres jalen a otras, porque ya la mujer se siente mucho más cómoda, más tranquila, entrando a un espacio donde sabe que se va a poder apoyar en otras compañeras. Alguien prende un Street Fighter y ve la parrilla de personajes y dice, pero bueno, si me sale aquí un japonés con abdominales, con un six-pack en el six-pack en el six-pack y con músculos y con la camisa desgarrada, ¿cuál es el problema que me salga una peleadora que está peleando en un traje, una pieza verde? O sea, ese tipo de comparaciones al final pueden llegar a normalizar algo que es peligroso, o incluso quieran como, madre, pero son solo diseños, eso no pasa nada. Si uno se pone a ver en el portafolio, catálogo de personajes masculinos, por ejemplo, en un fighter, hay muchos personajes masculinos y hay bastante diversidad. O sea, hay personajes que se ven como monstruos muy feos y hay personajes que se ven como samuráis más normales y hay unos que sí están todos que han ido toda la vida al gimnasio y han consumido mucha proteína posiblemente, pero sí hay esa diversidad cuando uno abre y ve un catálogo de personajes masculinos. En cambio, yo le decía, bueno, lo normal, lo más usual en personajes femeninos es que todos estén bajo un mismo estándar, inclusive cuando se dibuja un monstruo o se diseña un monstruo femenino, uno sabe que es una mujer, porque tiene cierta apariencia femenina, aunque no sé, exacto, tiene ciertas curvas que no se pierden, que no se eliminan en ese personaje, que en un personaje de un monstruo masculino no se hacen. Entonces es un poco annoying, es como molesto ver tantos personajes que siguen una misma línea cuando uno quisiera ver otras cosas también. Antes de seguir, también vamos a agradecer a los amigos de Samurai CR. Yo ando mi camisa Venom, Neto ando la camisa Volco, y aquí estábamos con nuestros vasitos que nos regalaron los amigos de Samurai CR, totalmente personalizables. Igual pueden ver todo el catálogo de camisas, estuches de teléfono, mousepads y entre un montón de productos más. Tienen cosas de videojuegos, igual de anime, tienen mucho producto anime, de hecho, películas, de todo, cómics, ahí pueden encontrar con los amigos de Samurai CR. ¿Cuáles son algunos personajes que vos has visto que ya se sienta esta evolución tanto en diseño como en el papel que el personaje corre dentro de la historia del juego? Yo sí me enfoco como muchísimo en LOL, que es como mi área de expertise principal. Bueno, hay muchas campeonas ahora, todos los últimos lanzamientos han sido más sobre esta línea de diversidad. Por ejemplo, cuando salió Camille, se aplaudió muchísimo que era un personaje que no tenía piernas reales, por ejemplo. Entonces se incluía hasta otro tipo de diversidad. Ya hay lanzamiento de otros personajes, por ejemplo, como Taliyah o la más actual Seri, que son personajes que se les ve con ropas más holgadas, abrigos grandes, un estilo más urbano, con tenis, con pantalones de esos así como grandes, con cadenitas y ese tipo de cosas que tal vez ocultan un poco más la figura femenina, que es algo que normalmente no se hace. También salió muy recientemente una personaje que se llama Renata Glask, que es como el estilo patrona, súper poderosa, señora así como de 60 años, ¿verdad? Que tiene todo un imperio y que siempre ha tenido como esa dominancia, ese poder sobre un grupo de gente.
que tal vez no solo cambian lo que yo les decía y que se agradece mucho, no solo cambian la estética del personaje, sino que le dan una posición de poder en la historia que se le asigna al personaje y no se deja tan vacío. El mérito que este personaje consiguió es por su trabajo propio y porque por sus propios méritos ha logrado estar donde está. Digamos, ahora que LOL ha crecido tanto, ¿verdad? Y con la incorporación de más y más jugadoras, ¿cómo sientes que ha sido el espacio? ¿Cómo toman ahora de repente inclusive los jugadores masculinos esta tanta incorporación de jugadoras como de personajes principales? Es cierto que las empresas están haciendo mucho esfuerzo por cambiar la estética del juego, pero es muy difícil irse a cambiar como los valores y la forma de comportarse de la comunidad. Eso es un trabajo que va a tomar muchos años más y que de verdad el movimiento más fuerte que se ha venido ahora es pues hablar de la sororidad, mujeres tratando de agruparse con otras mujeres y encontrar un camino juntas, como apoyarse entre las que hay, porque sí es bastante complicado, sobre todo siendo jugadora, la cantidad de aceptación que uno pueda tener del público masculino. Totalmente. Bueno, antes de seguir también queremos agradecer a los amigos de Elementos 3D. Recuerden lo que ocupen en impresión 3D, ya sea moldes, figuras, renders, todo el proceso de impresión ellos lo asesoran con el mejor resultado. Aquí están los contactos para que se pongan de acuerdo con ellos y tengan un excelente resultado. Sofía, ahora hablábamos de ciertos casos que empresas han querido corregir. Principalmente, bueno, vos ya mencionaste uno que fue Tomb Raider. Cuando Square Enix agarra la franquicia, hace el juego nuevo, le cambia el diseño del personaje, le cambia la historia y nos da una propuesta totalmente diferente. Que se refleja en la película. Que se refleja en la nueva película. Sí. Otro caso que yo creo que también vale la pena decir es el último Mortal Kombat, que cambió tanto diseños como las proporciones de los figuras, los personajes femeninos. O sea, vos ves a Kitana, es un traje mucho más creíble, no tiene esas proporciones tan exageradas. Se agradece que por lo menos tengan la sinceridad de llegar y decir, bueno, sí, se nos pasó la mano, ahora vamos a hacerlo bien, o ya es muy tarde para... Le vamos a agregar las costillas que le hacían falta en el cuerpo. No, pero... o sea, yo soy muy positiva en este tipo de temas. Sinceramente, yo siento que cualquier cambio de este tipo se agradece. De verdad que uno lo percibe, y a mí que me gusta mucho este mundo geek y me gusta mucho ver películas y series y todo, yo decía un día, hay gente que dice, ay, es que esa escena de Avengers Endgame donde salen todas las mujeres peleando juntas está de más, por ejemplo. Y yo les digo, ustedes no saben la emoción que yo sentí después de muchos años de ver puros superhéroes hombres, ver a todas las heroínas femeninas juntas peleando es como una sensación emocionante. Yo me emocioné en Star Wars de ver finalmente a una mujer con un sable de luz, por ejemplo, que para mí eso fue así como, o sea, el cerebro, ¿verdad? Después de tantos años de infancia, de ver que sí habían personajes femeninos fuertes, pero que tal vez no tenían como ese mismo derecho, ese mismo permiso de un personaje masculino de hacer X tipo de cosas. La representatividad yo creo que es algo importantísimo, es algo que no se daba cuenta y que mucha gente lo ve como, ay, pero ¿para qué quieren eso? Sí, lo tienen, pero realmente se llegan a tocar a personas que tal vez nunca se habían visto. Y es que hasta el estilo de coreografía de pelea, se me acaba de venir a la mente la película de Harley Quinn, la de Birds of Prey. En esa película, algo que yo resalté mucho que me gustó era como la coreografía de pelea. ¿Cómo pelean las mujeres? Porque siempre he visto hombres peleando. Entonces, hay ciertas cosas que uno notaba, como cómo se agarraban el pelo, o cómo se agarraban la ropa, o como esa clase de cosas que en un hombre no se pueden notar, se notaban en una mujer, y uno dice, wow, pues sí, qué diferente hubiera sido crecer con ese tipo de contenido. Yo creo que hay un caso que lo ha hecho muy bien, tanto en el protagonismo, la historia, la estética, y no voy a hablar de eso porque voy a darle la oportunidad a Ernesto que desarrolle ese caso, pero es lo que ha hecho Ryzen. Entonces, Ernesto, por favor. Me hace mucha gracia porque al inicio la gente de Guerrilla cuenta que cuando ellos le proponen a Sony hacer un personaje femenino,
ellos fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no. ¿Cómo quieren invertir tanto para un personaje femenino? Porque eso no se les va a vender. Lograron convencerlo, y por dicha, porque la historia de Aloy y todo lo que encierra el juego y demás, o sea, y creo que la representación de Aloy, con sus armaduras, con su manera de ser, con su misión, su visión de mundo, ¿verdad? Es ella abriéndose paso como extranjera en su propia tribu, y luego como va descubriendo el mundo y todo. Y ahora lo que viene, todos, bueno, pero o sea, creo que digamos, en Horizon ya se empieza así, acumulan toda la experiencia de personajes anteriores, ¿verdad? Y creo que logran plasmarlo de una manera muy chiva, y qué dicha que existen este tipo de representaciones y sobre todo este tipo de juegos también. Sí, yo creo que ese tipo de juegos le abren la puerta a otros y permiten que más empresas se atrevan a poner el dinero en ese tipo de iniciativas. Yo creo que también un juego que lo hace muy bien es The Last of Us. Siento que ese personaje femenino es bastante bueno en el juego, y pues muestra un personaje femenino desde una estética y una personalidad un poco distinta a lo que se ve normalmente. No, o sea, totalmente, sí. es, digamos, la pone como de la depresión, el dolor, la venganza, exacto, las ganas de matar ¿verdad? Una mujer fría, y bueno, de Last of Us 2, pero la historia y el juego está tan fuerte y tan sólida que nos permite tener ese tipo de personajes que antes siempre hubiera sido el hijo, el no sé qué, ¿verdad? Porque solo los hombres tienen esa fuerza y esa determinación, y las mujeres no piensan así, ¿verdad? Cuando ya por dicha todo eso se cayó, y existen juegos como The Last of Us 1 y 2. Exacto. Nosotros, como los que estamos de este lado de la pantalla, con el control en las manos, ¿qué tipo de acciones o qué cosas son las que podemos hacer para combatir, para no apoyar este tipo de costumbres o de iniciativas en los videojuegos? ¿Cómo podemos tratar de ir como evitando un poco toda esta sexualización? Bueno, lo más importante detrás de la pantalla es pensar que la habilidad de una mujer en general no debería tener ninguna diferencia versus la habilidad que tenga un hombre. Entonces yo creo que empezar por tratar igual a todos es como algo justo y necesario. Yo creo que nadie se merece, o sea, todo mundo inicia, nadie nace aprendido en los juegos, y a todo mundo se le puede dar la oportunidad de enseñarle, de aprender, y no porque sea X o Y, ya se le tiene que tratar de una forma distinta. Entonces, ya con ese paso logrado y más mujeres en el medio, entonces se va a ir notando periódicamente el cambio de estilo en el diseño de personajes, en la historia, en el trasfondo. Inclusive no solo los personajes femeninos van a cambiar, sino que también se va a ver personajes masculinos desde otra perspectiva, porque van a ser mujeres las que empiecen a escribir y diseñar ese tipo de personajes. Contanos un poco también, ya para ahora sí ir cerrando, tu papel en Women in Games, tu experiencia como host y todo lo que está alrededor de los esports. Bueno, yo empecé en el año 2014 a meterme un poquito en tema de esports. Estudié en el tecnológico, así que hacían eventos en Semana U y así. Ahí fue donde empezó todo. Después de eso, ya para el año 2016 ya arranqué como caster, y ahí ya empezó toda mi historia casteando sobre todo League of Legends. Por ahí he tenido mis torneos de FIFA y Free Fire y Rocket League, pero ha sido un poquito más esporádico. Ha sido principalmente la historia en League of Legends. Estuve muchos años en Ligatica de Leyendas. Después de eso, ya ahí en Ligatica de Leyendas llegó pues la información de Women in Games, que es una organización a nivel mundial que lo que hace es visibilizar las empresas y trabajos para mujeres, o digamos como vacantes abiertas en diferentes empresas en el mundo, y también se dan charlas a otras mujeres que digan cómo puedo afrontar que no me paguen igual, qué acciones puedo tomar en mi país legales para, no sé, denunciar esta situación, o qué puedo hacer para entrar en una empresa de desarrollo de videojuegos, qué tengo que estudiar, cuál es la guía que necesito, qué carrera tengo que estudiar, por ejemplo. Que hay muchas empresas desarrolladoras de juegos involucradas como parte de Women in Games,
que ofrecen siempre estas vacantes y espacios abiertos para las mujeres. Entonces, y también visibilizar un poquito nuestro mercado, es decir, en Costa Rica hay empresas que desarrollan videojuegos, en Costa Rica hay carreras en las universidades públicas y privadas que le permiten a la gente cumplir ese sueño. Entonces también se posiciona al país como un lugar donde hay espacio para ese mercado, lo cual para mí es demasiado bueno. Y luego está todo el tema con la Liga de Videojuegos Profesional. Yo estoy trabajando, lo puedo decir, y me siento muy orgullosa de decir, gano dinero a partir de trabajar en videojuegos. Trabajo como presentadora del torneo centroamericano y del Caribe de League of Legends. Si les gusta League of Legends y les gustan los deportes electrónicos, pues todas las semanas es el torneo, así que ahí estoy yo siempre trabajando, pues sobre todo en la creación de contenido para el torneo y ya como tal, como presentadora. Excelente, para invitar a las personas que nos están viendo a que le den un vistazo tanto a Woman in Games como a todo lo que está haciendo Sofía Sindana por el lado de League of Legends. Sofía, para agradecerte por tu tiempo, nuestro patrocinador de Honey Socks quiere darte un detallito por haber sacado este rato que nos dijiste que andaba en mucha carrera, entonces te vamos a pasar un código para que elijas 2 pares de medias de Honey Socks. Ahí tienen media de geeks, de comida, de profesiones, de todo lo que piensas que hay media de ahí, entonces ahí te pasamos un codiguito para que elijas algo para agradecerte por este rato. Wow, muchas gracias. Y creo que ya nos gana el tiempo. Sofía, ojalá hayas pasado un rato agradable. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. No, súper bien, muchas gracias a ustedes. Yo creo que este tema da para hablar un montón, pero qué bueno tener este espacio y más bien yo les agradezco a ustedes por crear este espacio. Y pura vida y más bien gracias porque sí aprendemos y se comienza a hablar y de ahí espero que lo podamos seguir hablando más bien para que se siga teniendo en cuenta todo esto. Sí, eso es lo chiva de estos espacios, que la gente pues puede aprender. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí y todos nos volvemos mejores. Esa es la idea. Entonces, ahora sí nos despedimos de todos. Muchas gracias por haber visto el programa. Que esté muy bien. Chao. Chao.